Estaba mencionando la existencia de un folleto de la Oficina de Naciones Unidas sobre indicadores de trata de personas, el cual seguramente podemos facilitarles para que ustedes tengan acceso y puedan tener una herramienta importante de consulta. Quisiera invitarlos a continuación a la diapositiva número 9. En esta diapositiva de la presentación ustedes van a ver por qué es importante la identificación desde el punto de vista de la responsabilidad de una autoridad. En el caso de los estados y en el caso de Guatemala, las autoridades han suscrito la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo de Palermo. Esta Convención contra la Delincuencia Organizada en el artículo 27 señala que es fundamental que las autoridades puedan activar situaciones para indagar sobre la identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente involucradas o implicadas en la comisión de delitos o la ubicación de otras personas interesadas, entre ellas las víctimas de la trata de personas, que pueda facilitar la cooperación con otros estados. Es decir, que las labores de identificación que son propias de una autoridad como policía de frontera, como autoridades migratorias, son fundamentales para que el Estado cumpla con su responsabilidad internacional. Un tema bien importante antes de dar inicio a todo el desarrollo de los módulos. Los indicadores no son prueba. Es decir, es importante siempre tener presente que los indicadores que vamos a abordar en este módulo son solo indicadores, no constituyen por sí mismo una prueba, una evidencia, un elemento material probatorio que se pueda tener en cuenta en un juicio o en una investigación por trata de personas. Pero sí, el indicador es el punto de partida para otras actividades propias de la investigación criminal y de la inteligencia policial que permiten construir sólidamente un caso de trata de personas para llevar ante los jueces. Esto quiere decir que si ustedes reciben una víctima, identifican una persona que pudiera estar en situación de explotación y encuentran que no solo se cumple un indicador, sino 2, 3, 4 indicadores, esto de entrada con una actitud proactiva del investigador, pues permitiría sin duda recabar mayores elementos y evidencias propias del proceso penal, en el caso de Guatemala, que le permitan a un fiscal construir un caso sólido de trata de personas en juicio. Vamos a avanzar a la diapositiva número 10. En la diapositiva número 10 ustedes van a encontrar las situaciones en las que es probable tropezar o encontrarse, digamos, con la trata de personas. Y hacemos referencia a esto porque para poder determinar la existencia de trata de personas es necesario tomar cierto tiempo, digamos, para construir un caso. Un incidente de trata de personas puede servir de indicación directa, inmediata de que se está produciendo la trata, pero en muchos casos solo habrá 1 o 2 indicadores de la trata. Por lo general existe poca información y no hay señales evidentes de la trata de seres humanos. La trata de personas lastimosamente no es como la vemos en muchas campañas y en medios de comunicación, una mujer amarrada con cadenas en un lugar oscuro, sin ventanas. La trata de personas ocurre en escenarios cotidianos, en una carretera, en un aeropuerto, en un puerto marítimo, en un punto de control migratorio, y esos elementos, digamos, propios de la imaginación o de la publicidad no están presentes en los casos, y por eso es importante que identifiquemos cuáles son esas situaciones o escenarios en los cuales puede existir un caso de trata de personas. Un primer momento en la que es evidente que se puede encontrar uno con un caso de trata es por denuncia directa de las víctimas o por denuncias directas de otras personas. Puede que una víctima se dirija directamente a una patrulla, pida ayuda a una comisaría de policía para denunciar su situación, o muchas veces esta denuncia y esta remisión viene por parte de organizaciones de la sociedad civil, por parte de organizaciones que trabajan en las carreteras, en los pasos transitorios con los migrantes, incluso organizaciones religiosas, ONGs, instituciones académicas, universitarias, que tienen un contacto directo con las personas que están en movilidad o que están transitando de un lugar a otro. Y en ese sentido, el trabajo articulado y la labor coordinada con esas autoridades pues es fundamental. Muchas de las remisiones, por ejemplo, que vienen de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de carácter religioso, muchas de estas tienen un trabajo directo con víctimas de trata de personas y por eso están también en una mejor posición para poder identificar estos casos. Otro lugar de donde viene la identificación de posibles casos de trata de personas es concretamente, por ejemplo,
en relación con las actividades de policía corrientes, es decir, las actividades, por ejemplo, intervenir en incidentes que no guardan una relación directa como la trata de personas, como un hurto, como un allanamiento, accidentes de tráfico y denuncias de alteraciones del orden público, brindan muchas veces oportunidades para ustedes como autoridades de investigación en identificar casos de trata de personas. Por ejemplo, denuncias en donde se identifica, por ejemplo, la alteración del orden público en un lugar donde se ejerce la actividad de la prostitución, podría determinar, aunque la denuncia o la solicitud de apoyo no está relacionada con la trata de personas, que ustedes como autoridades identifiquen casos de trata en esos lugares. Y es precisamente allí en donde es importante también asumir una actitud proactiva en la investigación de casos de trata de personas. Aquí hacemos referencia con una actitud proactiva. Es una de las recomendaciones constantes a que las autoridades que están más cercanos a las posibles víctimas o a los posibles casos de trata de personas pues no se conformen suficientemente con los elementos que allí encuentran, sino que traten de indagar un poco más allá de cuáles son otros elementos que podrían construir un caso de trata de personas sólido para las autoridades de investigación y de judicialización. Los invito a la diapositiva 11. En la diapositiva 11 ustedes van a ver cuáles son los indicadores generales de que una persona puede haber sido objeto de la trata de personas. Y allí ustedes van a encontrar indicadores bastante claros como la edad, el grupo de edad típico de las personas que se sospecha son víctimas de trata de personas en un lugar determinado, depende de la naturaleza de la trata y de la demanda de explotación en el lugar donde se produce la situación. Con algunas excepciones, cuanto más edad tenga la víctima, tanto menor será la probabilidad de que el caso implique trata de personas. Este factor es especialmente destacable en los casos de explotación sexual. Por lo general, los tratantes no se dedican a la trata de personas de más edad con fines de explotación sexual porque existe poca demanda de los clientes, digamos, sobre personas de mayor edad. Se ha constatado algunas excepciones en las que el mercado normalmente o los clientes consideran que personas mayores o de una etnia concreta tienen un aspecto, digamos, juvenil. La misma regla puede, por ejemplo, aplicarse a la explotación laboral, porque cuanta más edad se tenga, tanto menor, digamos, será la capacidad productiva para las condiciones de trabajo que estas organizaciones criminales están dedicadas a reclutar. Los niños, y concretamente en la región de Centroamérica, son particularmente vulnerables a la trata de personas. Niños y niñas pueden ser dóciles, se les puede doblegar y convencer, digamos, en ese proceso de captación y de enganche, y se les puede explotar de distintas maneras, tanto en la industria, digamos, de la explotación sexual o en la actividad de la explotación sexual como una actividad ilícita, en los mercados laborales ilícitos, con inclusión incluso de la mendicidad, el carreterismo. También se conocen situaciones en donde, por ejemplo, los niños son sometidos como esclavos para extraerle incluso órganos, y esto puede ser una situación bastante preocupante. El género es otro de los indicadores que es importante que mencionemos en esta presentación. Y cuando hacemos referencia a esta categoría de género, hablamos concretamente de la trata de personas con fines de explotación sexual, que afecta predominantemente a las mujeres. Hay bastantes pruebas de que existe alguna forma de explotación heterosexual prácticamente en todos los países del mundo, pero sin duda a quienes más afecta la trata de personas con fines de explotación sexual es a las mujeres y niñas, como lo vimos en las cifras del reporte global. Se ha constatado la existencia de trata de hombres con fines de explotación en la prostitución, en particular muchos adolescentes, muchachos jóvenes que tienen estudios, incluso, digamos, conocimientos, pero que son captados por estas redes para ser explotados sexualmente. La trata de personas con fines de explotación en trabajos o servicios forzados afecta a los hombres y a las mujeres. Les proporcionan varias formas de trabajo, papeles que les facilitan, digamos, tener el viaje y realmente terminan convertidos en víctimas de este delito. El lugar de origen es fundamental en la identificación de un posible caso de trata de personas. Si los estudios, si las distintas investigaciones de las autoridades, de la academia han determinado que determinada zona del país o que determinado barrio en una ciudad es un punto de origen, pues es un indicador para que las autoridades empiecen a indagar qué pudiera estar ocurriendo en estos lugares. Particularmente
lugares en donde por la escasez de recursos, por las limitaciones económicas, las ofertas de trasladarse son bastante llamativas. Ofertas de modelaje, ofertas de becas de estudio, ofertas de trabajo en otros lugares del país. Y ahí es donde en una labor de inteligencia y de determinación de los lugares puede ser fundamental. En un tema fronterizo o una situación de carácter fronterizo, de control fronterizo, la determinación de posibles lugares o países de origen de las víctimas puede ser también determinante. En ese sentido, la labor proactiva de las autoridades de identificar, de capacitarse cuáles son los lugares, los países de origen de la región donde muchas víctimas de trata son captadas y trasladadas para determinar en un control digamos, un indicador. No necesariamente, como le dijimos al principio, es una prueba. No la nacionalidad puede ser un factor determinante para determinar un caso de trata de personas, porque además sería un criterio bastante excluyente y discriminatorio, pero sí concretamente la suma de distintos indicadores puede abrir un camino para la investigación de un caso. La documentación creo que es una labor propia de las autoridades en donde concretamente hay un control, digamos, migratorio. Cuando una persona presenta la documentación de identidad y de viaje de otra persona en un plazo fronterizo o en un puesto de control, esto sin duda es un indicador general de trata en todas las fases y lugares del proceso. Además, si una presunta víctima no tiene documentación o los documentos de viaje que se exige para poder ingresar o utiliza otros documentos de viaje, también estas circunstancias deberían ser, digamos, una bandera roja, una alerta para que se indague un poco más sobre este caso. El último lugar, esto es importante, el último lugar en el que se encontró a la víctima antes de llegar a conocimiento a los funcionarios siempre tiene una gran importancia. Por ejemplo, en los casos de explotación sexual, la identificación de posibles mujeres víctimas de la trata en casas de lenocinio, en prostíbulos, agencias de contratación, agencias de viaje fraudulentas, en clubes, digamos, de baile íntimo, en lugares de explotación laboral como plantaciones agrícolas, talleres clandestinos, cocinas, restaurantes, minas, canteras, lugares, digamos, de plantaciones agrícolas, pueden ser elementos determinantes para la identificación de un posible caso. Entonces, el indagar un poco más sobre el último lugar de origen o el lugar donde se logró la identificación también es fundamental en la determinación de estos casos. La forma de transporte es clave. La forma en la que una persona ha sido transportada puede ser el indicio para un posible caso de trata. Algunas características del transporte en casos de trata son muy similares a las que se constatan, por ejemplo, en el tráfico de migrantes. Por ejemplo, los tratantes intentan a menudo controlar todos los aspectos del transporte. ¿A qué hago referencia con esto? Desde el lugar de origen hasta el lugar del destino, pasando por el lugar de tránsito, es posible que se encuentre elementos que logran determinar el control. Por ejemplo, una persona que tiene los documentos de la persona que va de viaje, por ejemplo, encontrar mapas, rutas, indicaciones concretas de lugares, de teléfonos de contacto a los que deben llamar las personas cuando lleguen o transitan por un lugar. Todo esto las organizaciones, por eso se denominan organizaciones de crimen organizado, porque organizan, digamos, todo el escenario para poder tener el control sobre las posibles víctimas y avanzar. Las circunstancias de la remisión, ¿a qué hago referencia con esto? Cuando la identificación es producida por alguna autoridad, por alguna organización de la sociedad civil, por alguna organización religiosa. Cuando estos casos llegan a través de estas organizaciones a las autoridades, es importante, por ejemplo, entrar a dialogar con esas organizaciones para tratar de identificar más elementos adicionales. Circunstancias, por ejemplo, de dónde fue encontrada la víctima, circunstancias de si hay signos de violencia, cómo está, digamos, su situación en temas de posesión de documentos. Entonces hay que elaborar o valorar más bien cuáles son las circunstancias de la remisión, cuando los casos a los que ustedes tengan conocimiento vienen de un tercero o de otras organizaciones que hacen la identificación y no son precisamente ustedes quienes identifican. Es importante determinar también si hay pruebas de abuso. Toda señal de lesión física en la víctima podría ser un indicador de caso de trata de personas. Las víctimas de la trata son sometidas a abusos por parte de sus traficantes y clientes. Sin embargo, no dé por sentado que una persona que
que no haya sido objeto de trata porque no tiene situaciones de abuso. Digamos que la violencia puede ser un elemento determinante, incluso agravante en muchas legislaciones penales, pero no necesariamente un elemento que configure la existencia del delito como tal. Vamos entonces a avanzar a la diapositiva número 12. En esta diapositiva número 12 lo que ustedes van a encontrar son algunos indicadores generales para posibles situaciones de trata de personas. Estos indicadores son concretamente los que están en este manual y en este folleto que les anuncié de nuestra oficina. Fueron construidos sobre la base de un ejercicio de reunión con autoridades, con funcionarios de UNODC que están en distintas oficinas del mundo para tratar de determinar cuáles son esas situaciones en las cuales las autoridades y ustedes, digamos, con una responsabilidad en el terreno, deben levantar esas alertas rojas, esas banderas rojas para un posible caso de trata de personas.